que me digas, Nina, aquí puse los números del 1 al 100. Vamos a ver cuáles son los números pares. Dime cuáles son los números pares, Nina. Este, 100, De todos los números que hay allá, ¿cuáles son los números pares? ¿Cuál? 4, 4. ¿Cuál otro? 2, 2. ¿Cuál otro? 10, 10. Antes del 10 no hay otros. Vamos a ver, aquí tenemos en orden el 2, el 4, el 6, el 8, el 10. ¿Cuál otro, Nina? pues El 12, el 14, el 14, el el 16, 15, el el 18, 18. ¿Cuál más? el 20, El 20. ¿Cuál otro? 22, 22. ¿Cuál otro? 25, 25 también es par. no, 24, 24. ¿Cuál otro? 26, 26. ¿Cuál otro? 28, 28. ¿Cuál otro? 30, 30. ¿Cuál otro? 32, 32. Perfecto. ¿Cuál otro? 34, 34. Perfecto. 36, 36. Perfecto. 38, 38. Perfecto. 40, 40. ¿Cuál otro? 42, Perfecto. 44, Perfecto. 46, 46. Perfecto. 48, 48. Perfecto. 50, 50. Perfecto. 52, 52. Perfecto. A ver, Ángel, ¿tú continúas? Continúa, Ángel. 2, 53, 54, 55, A ver, a ver, a 56. ver. ¿Los números pares cuáles son? 54, 54. 58, 58. Este de acá. ¿No te brincaste uno? 56, 56. Perfecto. 60, 62, 60, 64, 62, 64. ¿Cuál otro? 70, A ver, a 72, ver, a ver. 70. ¿No te brincaste 60. otros? No, dije 66, 68, Ah, no lo escuché. 66, 68, 70. ¿Cuál otro? 72, 72, 74, 74, 76, 76, 78, 78, 80, 80, 82, 82, 84, 84, 86, 86, 88, 88, 90, 90, 92, 92, 4, 94, 96, 96, 98, 98, 100. 100. Ok. Estos son los números pares que hay desde el 1 hasta el 100. Fíjense lo que dice acá. Un número se divide entre 2 si termina en número par o en 0. Vamos a ver cuáles son los números pares. El 2 es número par. El 4 es número par. El 6 es número par. El 8 es número par. Dice, pero también si termina en 0 es un número par. Es lo que dice acá, ¿verdad? Si el número que yo escribo, su última cifra es par, entonces se divide entre 2.
pero si termina en 0 también se divide entre 2, ¿de acuerdo? Estamos viendo cuáles son los números que pueden dividirse entre 2. A ver, yo voy a poner aquí un número y me van a ustedes a decir si se puede dividir entre 2. Recuerden, se puede dividir entre 2 si su última cifra es par o es 0. Escribo aquí este número. Voy a poner acá el número 286. ¿Será que este número se divide entre 2? Vamos a ver en qué número termina. Termina en 6, ¿verdad? Sí. Ok. ¿El 6 es un número par? Sí. Sí. Entonces quiere decir que 286 se divide entre 2, porque es lo que dice acá. Si el número termina en un número par, entonces se puede dividir entre 2. Si no termina en número par o en 0, no se puede dividir entre 2. Voy a escribir otro número acá. Voy a escribir el número 87. ¿Será que este número se puede dividir entre 2? Sí. ¿Por qué? Por el 8. ¿Termina en 8? No, no se puede. ¿En qué termina? 7. En 7. Sí, fíjense, a mí no me interesa qué números tenga antes. Me interesa el número en el que termina. Es lo que me lo va a decir. Como este número termina en 7, no se puede dividir entre 2. ¿De acuerdo? Sí. A ver, Nina, yo escribo este número acá. 840. Nina, te pregunto a ti. ¿Será que este número se pueda dividir entre 2? No, ¿Por qué no, Nina? porque termina en 0. ¿Y qué dice acá arriba? Ah, ¿En qué termina? 0. ¿Y qué me dice acá arriba? Un número se divide entre 2 y termina en número par o en 0. Entonces, como este número termina en 0, sí se puede dividir entre 2, ¿verdad? A ver. Esta primera lista que voy a poner acá de números, me va a responder Ángel si se pueden dividir entre 2 y luego le toca a Nina. Voy a escribir acá. Luego este otro. Ok. De esos 4 números, Ángel, ¿cuáles se pueden dividir entre 2? El segundo. Este. ¿Por qué? Sí. Por el 4. Ándale. Como el 4 es un número par, entonces sí se puede dividir, ¿verdad? ¿Cuál otro? Y el tercero. El tercero. ¿Por Sí, por qué? el 10. ¿Por qué 10? Dijimos que la última cifra nada más. Ah, entonces no. Nada más. ¿No? Y ya. A ver, este no se puede dividir entre 2. No. ¿Tú qué piensas, Nina? Que sí, Por... termina en 0. Claro, ¿verdad? Aquí está. Entonces un número se divide entre 2 si termina en una cifra par o termina en 0. A ver, Nina, te pongo esta lista a ti ahora. Yo voy a poner acá esos números. A ver, Nina.
Dime qué números se pueden dividir entre 2. 9.994 ¿Por qué? por el 4. Porque termina en par. Perfecto. ¿Cuál otro? Igual el 8, sí, 8.000 ¿Por qué? porque termina en 0. Perfecto. También se puede dividir entre 2 porque termina en 0. ¿Cuál otro? 9.419. ¿Por qué? Ah, no, no es. Ese no, ¿verdad? Porque no termina en par ni en 0. El último se podrá dividir entre 2. Sí se puede, ¿Por qué? porque termina en 4. Porque termina en par. Perfecto. Fíjense, no sé qué tan grande sea el número. A mí solamente me interesa ver en qué número termina, ¿verdad? A ver, Ángel, te voy a poner este número a ti, Ángel. Ve este número que voy a poner. No sé ni qué número voy a poner, pero voy a poner aquí. 7, 3, 1, 8, 2, 4, 5, 1, 3, 0, 9, 6, 0, 1, 0. Yo ni lo puedo leer. Yo nada más quiero que me digas, Ángel. Este número se puede dividir entre 2. Sí, ¿Por qué? por el 0. Porque termina en 0, no por el 0. ¿De acuerdo? La respuesta es porque termina en 0. No me vayas a decir por el 0, porque tiene varios ceros. ¿De acuerdo? La respuesta es porque termina en 0. Entonces, en los números, para saber si los puedo dividir entre 2, me fijo en su última cifra. Si su última cifra es par, se divide entre 2. Si su última cifra es 0, se divide entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Quedó, Nina? ¿Eso claro? Sí. Aquí lo dice, ¿verdad? Un número se divide entre 3 si es múltiplo de 3 o si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Vamos a recordar que es un múltiplo. Nina, 6 es múltiplo de 3. Sí, ¿verdad? Sí, sí es No. múltiplo de 3. Ah, Entonces el no, 6 sí. sí se divide entre 3. Te pregunto a ti, Nina, ¿el 9 es múltiplo de 3? Sí. Sí, entonces este número se puede dividir entre 3. Los que yo vea que son múltiplos de 3 se dividen entre 3. A ver, Ángel, 5 es múltiplo de 3. 5 no. No, entonces 5 no se puede dividir entre 3 porque no es múltiplo. Te pregunto a ti, Ángel, 14 se puede dividir entre 3. No. No. ¿Por qué? Porque no es múltiplo, ¿verdad? Te pregunto a ti, Nina, 8 se puede dividir entre 3. No. No, porque no es múltiplo de 3. Seguimos entonces aquí con esto, ¿verdad? Ya dijimos que 27 al sumar sus cifras me da 9. Y entonces 9 sí se divide entre 3 porque es un múltiplo. 49 dijimos que sumamos y me dio 13. Como son dos cifras las volví a sumar y me da 4. Pero 4 no es múltiplo de 3, entonces no se puede dividir. Pasamos con el otro número, con el 51. Tengo dudas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer entonces con las cifras? ¿Qué hacemos con las cifras? ¿Las qué? La sumamos. ¿Cuánto me da la suma? 6. 6. 6 es múltiplo de 3. Sí. Quiere decir que 51 sí se puede dividir entre 3, porque la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Sí se puede dividir. 60. ¿Será que se pueda dividir entre 3?
Es, ¿Qué me dice? sí, ¿Por qué sí? por el 6, ¿no? Por el 6, pero aquí 60. Ah, pues, ¿Qué tenemos que hacer? Sumar sus cifras. Vamos a sumar 6 más 0. ¿Cuánto me da? 6, 6. ¿6 es múltiplo de 3? sí, Sí, entonces sí se puede dividir. Aquí tengo este otro número, 72. 72, ¿será que se puede dividir entre 2, entre 3? sí, ¿Por qué? porque al sumar 7 más 2, da 9. 9. Y 9 es un múltiplo de 3. 44, ¿será que se pueda dividir entre 3? Eh, 44, ¿será que se sí, pueda? sí se puede. A ver, ¿por qué? Ah, no, no. ¿Por qué no? Porque al sumarlo me da. Me da 8, ¿verdad? Sí, Pero 8 no es múltiplo de 3, no se puede. 90, ¿se podrá dividir entre 3? sí, ¿Por qué? porque al sumarlo me da 9. Y 9 es múltiplo de 3, muy bien. 36, ¿se podrá dividir entre 3? Sí, ¿Por qué? porque al sumarlo me da 9. Muy bien. 123, ¿se podrá dividir entre 3? Sí, ¿Por qué? porque al sumarlo me da 6. ¿Y qué tiene? Me da 6, ¿y qué pasó? Que 6 es. 6 es múltiplo de 3, ¿verdad? Muy bien. Sí, Ahora, este otro número, 555, ¿se podrá dividir entre 3? sí, ¿Por qué? porque me da 15. 15 me da 2 cifras. Vuelvo a sumar y ¿cuánto me da? Me da 6. 6. Y 6 es un múltiplo de 3. ¿Vieron cómo se puede calcular con cantidades grandes si se puede o no se puede dividir entre 2 o entre 3? Vamos a poner otra Sí, cantidad. sí, A ver. Yo voy a poner esta cantidad, 8, 4, 5, 1, 2 y 7. ¿Será que este número se pueda dividir entre 3? Vamos a verlo. ¿Qué hacemos? hay que sumarlo. Vamos a sumar cuánto, a ver cuánto nos da. Vamos a ir sumando. Mira, 8 más 27. 4. A ver, vamos a sumar. 8 más 4, ¿cuánto me da? 12. 12. 12 más 5. 17. 17. 17 más 1. 18. 18 más 2. 20. 20 más 7. 27. 27. Como son dos cifras, vuelvo a sumar. Y si vuelvo a sumar, ¿cuánto me da? 9. 9. La pregunta es, ¿este número se puede dividir entre 3? Sí, ¿Por qué? porque da 9 y pues 9 es múltiplo de 3. Perfecto. ¿Ya lo entendieron? Sí, Bueno, voy a poner un número para cada quien. Uno para Ángel y uno para Nina. ¿De acuerdo? yo nada más que te El número 4528, Nina. La pregunta es, ¿se puede dividir entre 2? este, sí, ¿Por qué? porque 8 es
Es un número par. Porque 8 es un número par. Perfecto. Entonces lo podemos dividir entre 2, ¿verdad? ¿Cuánto da? Yo no lo sé, pero lo único que sé es que sí lo puedo dividir. Con seguridad lo puedo dividir y me va a dar un valor exacto, ¿verdad? Ahora te pregunto a ti, Ángel. Ese número, 5843. Ángel, ¿este número se puede dividir entre 2? No, ¿Por qué? porque el número termina en 3. Y luego, el 3 no es par, ¿verdad? Sí. Entonces, no se puede dividir, no se puede dividir entre 2. Muy bien. Ahora, Nina, otra vez para ti, Nina. Ese número, Nina, ¿se puede dividir entre 2? No, No. ¿Por qué no, Nina? porque termina en 1 y uno no tiene par. Perfecto. Ahora yo te pregunto, ¿este mismo número se puede dividir entre 3? Sí, ¿Por qué, Nina? porque me da. Porque me da 6. ¿Se da 6? A ver, vamos a verlo. 9 más 4 13, más 1 14, más 1, 15. 15. Y luego sumaste 1 más 5, ¿no? Sí, me Muy dio 6. bien, Nina, perfecto. Entonces entre 3 sí se puede dividir, ¿verdad? Sí. Ahora contigo, Ángel. Voy aquí, Ángel. El número 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1. Este número, Ángel, ¿se puede dividir entre 2? No, ¿Por qué? porque el número termina en 1. Perfecto. Ahora te pregunto, ¿este número se puede dividir entre 3? ¿Cuál? Este mismo número. No. ¿Por qué? Bueno, sí se puede, Se puede porque sí. porque el número termina en 1. ¿Y qué? Y aquí me dice que cuando Porque termine en 1 lo puedo dividir entre 3. no, Entonces, ¿cómo sé que lo puedo dividir entre 3? porque el número termina en 1 y hay no que termina en 1 total 3. Por eso, aquí dice que cuando termina en 1 se puede dividir entre 3. A ver. Me dio 12. Entonces tú sumaste, ¿verdad? 1 Sí. más 1, 2. Más 1, 3. Más 1, 4. Más 2, 6. Más 2, 8. Más 2, 10. Más 1, 11. Más 1, 12. Sumaste y te dio 12. Y luego volviste a sumar, ¿verdad? Sí, Y te y dio me dio 3. 3. Y 3 es un múltiplo de 3. Entonces, este número, Ángel, sí se puede dividir entre 3. Lo que pasa, Ángel, que creo que no me estás poniendo mucha atención. Te pregunto, Ángel, ¿esa cantidad se puede dividir entre 3? Espérame. Esta cantidad que está acá. Sí, ¿Por qué? porque da 6. ¿Qué es lo que te da 6? El 1 más 5. La suma de las cifras te da 5. ¿Qué hiciste? Cuéntamelo. No, A ver, 6. ¿qué sumaste? Primero sumé el 9 con el 3, Luego, el 2 y el 1. ¿y eso te dio cuánto? 15. 15, ¿no? ¿Y Sí, luego qué hiciste? sumé el 1 con el 5. ¿Y te dio cuánto? 6. 6. ¿Y por qué dices que sí se puede dividir entre 3? Porque es múltiplo de 3, ¿no? Sí. Bueno, va esta otra operación, va esta cantidad. Mira, fíjate en esa cantidad que te voy a poner. 2, 1, 4,
3, 0, 5, 1. Esa cantidad será divisible entre 3. Haz las operaciones que tengas que hacer y me dices, te espero. A ver, entonces tú me dices que no es posible dividir esto entre 3. ¿Por qué, Ángel? Porque eso me da 7. ¿Eso qué hiciste que te dio 7? Sumé el 2 con el 1. Luego sumé el 4. Sí. Luego sumé el 3. Muy bien. Luego sumé el 5. Luego sumé el 1. Ajá. ¿Y cuánto te dio? Te dio 16, ¿no? Sí. ¿Y luego qué hice? ¿Lo sumas otra vez y te dio cuánto? 7. 7. Y el 7 no es múltiplo de 3, ¿verdad? No. Muy bien. Último número que te voy a poner, Ángel, para que tú me digas, mientras Nina también lo revisa. Yo te pongo este número. Este número, ¿será que se pueda dividir entre 3? No. ¿Por qué? Bueno, sí. ¿Por qué sí? Porque lo sumé y me dio 3. Y luego, pues se divide entre 3, ¿verdad? Abuelo, ya me tengo que salir. Es que voy a cenar. Permíteme. Te pregunto, ¿ese mismo número se puede dividir entre 2? Sí. ¿Por qué? Porque termina en 2. Perfecto. Entonces, fíjate, este número se divide entre 2, pero también se divide entre 3. Y todavía no nos salimos. Vamos a terminar con esto. Dice, un número es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. Con eso terminamos, ¿de acuerdo? Aquí Sí. ya vimos entonces, un número se divide entre 2 si es par o termina en 0. Un número se divide entre 3 si es múltiplo de 3 o si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Es lo que acabamos de ver. Y por último, un número es divisible entre 5 si termina en 5 o en 0. Te pregunto, Nina, según lo que acabamos de leer, ¿este número se divide entre 5? Sí. ¿Por qué? Porque termina en 5. Perfecto. Ese número se divide entre 5. Sí, porque termina en 0. Ese número se divide entre 5. Este número se puede dividir entre 5. Nadie me contesta. A ver, aquí me dice que el número se divide entre 5 si termina en 5 o termina en 0. ¿De acuerdo? ¿En qué cifra termina este número? En 3. Entonces, ¿se divide o no se divide entre 5? No. No, ¿verdad? Este número, ¿Y lo sumé? no hay que sumar nada. Aquí no dice que se sumen. Fíjate que no dice que se sumen. A ver, ese número, Nina, el número 8888, ¿se puede dividir entre 5, Nina? Milda ya se fue. Bueno, tú contéstame. No, no se puede dividir entre 5. ¿Por qué? Porque termina en 8. Porque no termina en 5 o en 0. No es porque termine en 8, es porque no termina en 5 o en 0. ¿De acuerdo? Sí. Ese número 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este número se puede dividir entre 5. Sí. ¿Por qué? Porque termina en 0. Muy bien, entonces hasta aquí lo terminamos, ¿eh? Ya vimos entonces cuáles son las condiciones que deben cumplir los números para que puedan dividirse entre 2, entre 3 o entre 5. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, entonces ahorita les dejo una tarea para que ustedes me digan la división, si se puede hacer o no se puede hacer. ¿De acuerdo? Sí, abuelo. Bueno. Oye, una pregunta. Bueno, aquí por último quiero comentar que hay ocasiones en que un número puede ser dividido entre 2 y entre 3 también. Por ejemplo, los números que son múltiplos de 3 y también son pares. Si un número es par, pero es múltiplo de 3, entonces se divide entre 2 y también se divide entre 3. Por ejemplo, aquí el 6, fíjate, el 6 acá es par, pero es múltiplo de 3. Entonces el 6 se divide entre 2 y también se divide entre 3. Por ejemplo, aquí el 12, el 12 termina en número par, pero es múltiplo de 3. Si sumamos 1 más 2 me da 3. Lo mismo pasa con el 18. El 18 es un número par, termina en par, se divide entre 2. Y si sumamos 1 más 8 me da 9. Y 9 es múltiplo de 3. O sea que hay números que pueden dividirse entre 2 y entre 3. Por ejemplo, aquí ¿cuál podríamos ver? El 96, como ejemplo, termina en número par, entonces se divide en 2, entre 2. Y si sumamos 9 más 6 me da 15. Me da 15. Si sumamos 1 más 5 me da 6. Entonces, 6 es múltiplo de 3. Por lo tanto, 96 se divide entre 2 y también se divide entre 3. Bueno, es un caso, ¿no? O sea, hay números que pueden dividirse al mismo tiempo entre 2 y entre 3. Vamos a ver otro. Por ejemplo, acá hay números que pueden dividirse entre 2 y entre 5. Por ejemplo, aquí el 10. El 10 es par y termina en 0. El 20 termina en par y es 0. Y en general, fíjate, todos los números que terminen en 0, todos los números que terminen en 0 son pares y también se pueden dividir entre 5 porque terminan en 0 como dijimos. Entonces, puede ser que los números se dividan entre 2 y también entre 3. Puede ser que se dividan entre 2 y también entre 5 porque terminan en 0. Todos los números que terminan en 0 se dividen entre 2 y también se dividen entre 5. Vamos a ver otro caso también. Por ejemplo, acá. Aquí. El caso del número, por ejemplo, el número 30. Vamos a aquí es el 30. Fíjate. El 30 es un número par. Se divide entre 2. Si sumamos aquí 3 más 0 me da 3. Y el 3 es múltiplo de 3. Y luego, si termina en 0, se divide entre 5. Quiere decir que el número 30 se divide entre 2, se divide entre 3 y también se divide entre 5. Por ejemplo, el 60. ¿Cuál otro podríamos ver acá? El 60. Aquí es el 60. El 60 es número par, se divide entre 2.
Si sumamos 6 más 0 me da 6, que es múltiplo de 3, se divide entre 3 y termina en 0. Entonces se divide también entre 5. Pero también puede ocurrir que se divida entre 3 y entre 5. Vamos a verlo. Dijimos que los números que terminan en 5 también se dividen entre 5, pero aquí el 15 termina en 5, pero si sumamos 1 más 5 me da 6, y 6 es múltiplo de 3, entonces el 15 se divide entre 3, pero también se divide entre 5. Lo mismo podemos hacer aquí con el 45. Como termina en 5, se divide entre 5. Pero si sumamos 4 más 5 me da 9. Entonces, tenemos que analizar completamente un número para ver si se divide entre 2, entre 3 y entre 5. Vamos a ver este ejemplo, a ver. Voy a poner acá. El número 81, 45. Aquí está. Aquí está el número. Como termina en 5, yo ya sé que se divide entre 5. Este número lo puedo dividir entre 5. Vamos a sumar. 8 más 1, 9. 9 más 4, 13. 13 más 5 me da 18. Si vuelvo a sumar los números del 18, 1 más 8 me da 9. Y 9 es múltiplo de 3. Entonces también se puede dividir entre 3. Ahora vamos a poner ese otro número. Que yo tenga aquí el número 725 12, por ejemplo. A ver aquí. Aquí está el número. Fíjate, este número termina en 0. Entonces se puede dividir entre 2. Pero como termina en 0, también lo puedo dividir entre 5. Vamos a sumar sus cifras. 7 más 2 me da 9. 9 acá. 7 más 2, 9. 9 más 5, 14. 14 más 1, 16. 16 más 2, 18. ¿Está bien? Más 1, 19. ¿Está bien la suma que hicimos? 7 más 2, 9 más 5, 14. Más 1, 15. Más 2, 17. Más 1, 18. Creo que sumé mal, ¿verdad? La primera vez. Vamos a verlo otra vez. 7 más 2, 9. Más 5, 14. Más 1, 15. Más 2, 17. Más 1, 18. Me da 18. Entonces este número, como termina en 0, se puede dividir entre 2. Este número, al sumarlo me da 18 y 1 más 8 me da 9. 9 es múltiplo de 3, quiere decir que este número también se divide entre 3. Y este número, como termina en 0, también se divide entre 5. Entonces hay números que pueden dividirse entre 2 y entre 3. Hay números que pueden dividirse entre 2 y entre 5. Hay números que pueden dividirse entre 3 y entre 5. Y hay números que se pueden dividir entre 2, entre 3 y entre 5. Hay que tener en cuenta esto cuando analicemos un número. No solamente puede dividirse entre 2 o entre 3. Puede ser que pueda dividirse entre los 3 números que estamos viendo ahorita nosotros. Bueno, de eso se va a tratar entonces los ejercicios que te voy a dejar. Te voy a poner una serie de números y tú vas a decirme si se puede dividir entre 2, si se puede dividir entre 3, si se puede dividir entre 5, o entre 2 y 3, o entre 2 y 5, o entre 3 y 5, o entre 2, entre 3 y entre 5. Tú tienes que analizarlo completamente. Esa va a ser la tarea.
Bien, aquí te dejo entonces esos ejercicios. Aquí te puse algunos ejemplos que ya resolví. Por ejemplo, el número 3820, y estoy señalando que se divide entre 2 porque termina en 0, y también se divide entre 5. Si sumamos las cifras me da 3 más 8, me da 11, más 2 me da 13, pero 13 no es factor de 3, o sea, entonces no se divide entre 3. En el caso del número 915, si sumamos primero acá, primero vemos que no termina en número par, entonces no se divide entre 2. Pero si sumamos 9 más 1 me da 10, 10 más 5 me da 15, si sumamos el 1 más 5 del 15 me da 6, y entonces 6 es factor de 3, se divide entre 3. Y además, como termina en 5, pues también es divisible entre 5. En este número que estoy poniendo también de ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos, como termina en 0, se divide entre 2 y también se divide entre 5 porque termina en 0. Y también, si sumamos las cifras, 2 más 2 me da 4, más 2, 6, más 0, 6. La suma de las cifras me da 6. 6 es un factor de 3, es un múltiplo de 3, perdón. Entonces también se divide entre 3. O sea, el número 2220 se divide entre 2, se divide entre 3 y también se divide entre 5. El número 324, como termina en número par, se divide entre 2. Si sumamos las cifras, 3 más 2, 5, más 4, 9. 9 es un múltiplo de 3 y entonces también se divide entre 3. Ahora, como termina en 4, que ya dijimos que es par, no se puede dividir entre 5 porque solamente los números que terminan en 0 o en 5 se pueden dividir entre 5. El número 997, por ejemplo, no termina en número par, no se puede dividir entre 2. Si sumamos las cifras me da 9 más 9, 18. 18 más 7 me da 25. Si sumamos los números del 25, que son 2 más 5, me da 7. Y 7 no es múltiplo de 3. Entonces tampoco se divide entre 3. Y por último, como no termina ni en 0 ni en 5, entonces tampoco se divide entre 5. Es así el análisis que quiero que hagas y me vayas palomeando entre qué cantidades se pueden dividir cada uno de estos números. Eso es todo. De todas maneras te mando el documento para que lo practiques.